buenos días, el gusto de escucharlo. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Bueno, primero preguntarle, volvemos a fase 1, Rogelio. ¿Qué pasó? Volvemos a la fase 1. Sí. Y bueno, hay mucha tela para cortar en el debate que se produce a partir de estas situaciones. Nosotros veníamos de criticar muy duramente al gobierno de Jujuy en su momento. A mí me parece en términos generales que se van generando falsas expectativas. Entonces, al generarse falsas expectativas, bajamos la guardia y el conjunto queda presa del virus, Claro. del contagio, de lo comunitario. Yo creo que hay que atribuirlo en parte a eso. Se habla mucho de la irresponsabilidad de los ciudadanos, pero los ejemplos tienen que ser claros también, tiene que haber discursos. Mire, hoy, para citar una cuestión, el ministro de Educación de la Nación va a dar a conocer, según tengo entendido, un protocolo de la supuesta vuelta a clase a las aulas. ¿Qué quiere que le diga? Yo escucho eso y pienso enseguida, quiere decir que si el ministro de Educación de la Nación me está diciendo que va a dar a conocer un protocolo, va a indicar los lugares, las zonas, tal vez donde se pueda reiniciar la vuelta a las aulas, ya me está generando una expectativa, entonces ya estoy pensando que está todo superado. Yo creo que tiene mucho que ver la comunicación, o tiene algo importante que ver la comunicación. Yo no estaría informando de grandes logros, de grandes avances, si no tengo la absoluta seguridad en todo el territorio del país. Son opiniones personales, claro, Seguro. pero sería útil escuchar estas opiniones, porque si hubiera un consejo de crisis en la provincia, o en cada lugar, en cada provincia, y consultaran con todos los protagonistas, los que estamos observando, quizás con más tranquilidad desde el hogar. Yo llevo más de 110 días manteniendo la cuarentena en mi casa. No es lo mismo que el funcionario que anda en la calle, que está en contacto con la realidad. Yo he tratado de ser coherente desde un comienzo. A mí me dijeron quédate en casa, cuídate, cuidanos. Quedarme significaba evitar el contagio y quedarme evitaba de contagiar a otro y así de seguido. Esta es una realidad que estamos viviendo que la vamos a tener que apechugar. Y la tenemos que apechugar, y la verdad que los que más la apechugan son los que menos tienen, los más castigados son los que menos tienen. Esta es la consecuencia de la sociedad capitalista en la que vivimos, a la que tantas veces se le rinden loas, se alaba. Esta situación, vienen diciendo hace 100 días, vino para quedarse. Y parece que ante la primera de cambio pensamos que está superado. No está superado, se ha dicho, mientras no haya vacuna, cuídate. Este es el tema. Yo trataré de seguir con esto, creo que también se hace docencia de esa manera, pero no estaría mal, reitero, esto para el orden local, si es que nos escuchan, ya que no hay paritaria, usted me sirve de intermediación para que nos escuchen. Sería bueno que en los comités de crisis estén incorporados todos los ciudadanos que tienen algo para aportar, todas las instituciones que tienen algo para aportar, y que no se sigan cometiendo errores. Hace muy poquitos días se decía que en una escuela del Totoral, ahí cerca de Chepes, en la zona de los Llanos Sur, podrían empezar las clases. Me parece que lo han dicho con una absoluta irresponsabilidad. No han pensado tan siquiera un momento en lo que estaban diciendo. Y me dicen que andaba un supervisor comprometido con esto que opinaba, el que daba reglas. Y muchos docentes entonces recurren al sindicato. Che, ¿qué hacemos? Bueno, yo ayer tuve la reunión prometida con los delegados de los departamentos de los Llanos, sin contar Independencia, que la tenemos vinculada más a Capital. Los 7 departamentos de los Llanos, Llanos Norte, Llanos Sur, estuvieron con el secretario general de AMP discutiendo, analizando, y bueno, resulta que en esos parajes, en esos lugares, hasta hay mal de Chagas. Se han detectado en muchos sectores cuestiones serias de hipertensión. El frío agudiza todo esto, y sin embargo han estado diciendo que vuelven después del receso de invierno.
y por lo que a mí me dicen, fue un supervisor que lo hizo. Bueno, esa gente tiene que mostrar hoy, dar la cara y decir qué nos está pasando cuando damos esas informaciones. Yo el par de veces que pasaron cosas similares, que le pregunté telefónicamente al ministro Martínez si qué había de cierto, me dijo, no hay nada de cierto, todavía no se ha discutido. Entonces entran en dimes y diretes, y la opinión pública te dice después, bueno, ¿quién miente? ¿El ministro o el supervisor? Son cosas que se han dicho y ustedes las tienen registradas en los medios. Tenemos que ser más prudentes, entonces yo llamo a la prudencia también a ese supervisor, llamo a la prudencia también a ese ministro, y que no nos envalentonemos hoy cuando el ministro Trota, si es que se mantiene esa tesitura, lanza la idea de que va a empezar la presencialidad en algunas escuelas remotas del país, alejadas de La Rioja. Por ahora, nos concentremos en evitar el contagio, nos concentremos en quedarnos en casa. Tal vez usted no se va a poder quedar en la casa, porque usted está trabajando, pero hay servicios que se consideran esenciales. Bueno, esos servicios le están poniéndole el hombro y, bueno, nosotros lo tendremos que seguir haciendo. No es esencial el servicio docente, lo seguiremos haciendo por las vías habituales, últimas, que son las de la comunicación. Así es. Rogelio, estamos en esa situación desgraciada. La próxima semana, bueno, están convocando para la asamblea provincial. El lunes. El lunes, claro, tenemos que hacer un raconto de todo esto que nos está pasando. Acuérdense que nosotros tenemos decidido una caravana de autos y motos en toda la provincia, que se suspendió. Bueno, hay que analizar el lunes 13 las condiciones objetivas en las que nos encontramos para ver si realmente vamos a recuperar esa idea, si la vamos a dejar, seguir dejándola de lado momentáneamente por la situación que estamos viviendo y que se pueda agravar o no en los pocos días que nos quedan hasta el lunes que viene. Mientras tanto vamos a seguir haciendo las consultas. No somos de largar cosas sin hacer un análisis en profundidad. Y allí, bueno, va a haber un plan de lucha también. Nosotros no nos resignamos a que sigan diciendo por los medios, porque lo dicen los funcionarios. No vamos a hablar de incrementos salariales. ¿Cómo no vamos a hablar de incrementos? Vamos a hablar de incrementos salariales. Así como estamos hablando de la expropiación de Vicentín, que es una agroalimentaria que se está llevando toda la guita, que se llevó toda la guita del país en los últimos años, amparada por todos los gobiernos venales que ha tenido la República Argentina, tienen que devolver lo que se llevaron. Así como hay que discutir en la Cámara Alta, el tema del impuesto a las grandes fortunas. Sí, señor, lo vamos a discutir. Más allá de que los diputados y senadores riojanos no hayan dicho esta boca es mía respecto a ese tipo de cuestiones, más allá de que los propios funcionarios de gobierno no lo estén diciendo, vamos a seguir taladrando la cabeza de la gente con esa idea. Mientras no haya impuesto a las grandes fortunas, mientras siga habiendo la discrecionalidad que hay en el reparto de las riquezas en la República Argentina, no nos va a salvar nadie. No nos va a salvar nadie. No puede seguir imprimiendo billetes el Estado, va a tener que parar la maquinita, tiene que exigir, y para eso está el Congreso. Pero hay que caminar esta idea, hay que militarla esta idea. Yo no escucho que los funcionarios militen la idea de que hay que sacarle a los que más tienen. No, le siguen sacando a los que menos tienen. Se sigue sacrificando el que menos tiene, y el que no puede salir a la calle porque no tiene el permiso especial se va a morir de hambre. Esta realidad también la tienen que ver. No basta este Estado, Estado grande y bobo que tenemos, que sale a subsidiar todo. Va a llegar un momento que va a ser agua. Tienen que plantarse los gobernantes ante los poderosos y decirles, déjense de macanear, pongan un mango, pongan lo que se llevaron la guita en pala, como dijo en algún momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hagamos que se haga realidad eso. Va a ser insostenible, si esto se prolonga mucho más en el tiempo, va a ser insostenible, y se van a generar hechos como los que se generaron en Mendoza el otro día, del que ya hablamos. Si los compañeros y las compañeras salen a la calle y después son metidos en los celulares de la policía, son golpeados, llegan a la policía, los identifican, le manchan los dedos y los mandan de vuelta a la calle. Van a gobernar con el miedo. Hay que
evitar esto, hay que exigirnos, nos tenemos que exigir, no se puede gobernar con el miedo. Por eso, yo no sé hasta qué punto la noticia de que van a cobrar 20.000 pesos de multa al que vaya violando yo creo que tiene que ver una cuestión más educativa, más de convicción. Así como me convencieron a mí del quedarte en casa, así hay que trabajar para convencer a todos, empezando por los funcionarios que se tendrían que haber quedado en casa, y muchos de ellos no lo han hecho. Muchos de ellos no lo han hecho. Fíjese el ejemplo de Bolsonaro en Brasil. Aquellos que detestaban esto, aquellos que decían que esto no existía, aquellos que decían que esto era mentira, en defensa de la falsa libertad, la falsa democracia, no había que privarnos. Bueno, estas situaciones, qué importante sería que nos podamos escuchar con todos los sectores. Los trabajadores va a llegar un momento en que van a tener que explotar, no van a poder sobrevivir, no van a poder sobrellevar esta pesada carga, y mucho menos sin trabajar, porque al no tener trabajo y al no tener retribución a fin de mes, se agiganta la brecha y se producen situaciones de las que cada día va a ser más difícil salir. Por eso es desgraciada la etapa que nos toca vivir. Ojalá hubiéramos podido aprovechar la etapa anterior y ojalá no tuviéramos que retornar a la fase 1. Se ve que es grave, yo lo veo desde mi casa, se ve que es grave, por eso estamos volviendo a la fase 1. Entonces, lo importante es que los que podamos nos quedemos en casa y no seamos factor de contagio, de riesgos y demás. Rogelio, quiere decir en esta asamblea del día lunes, bueno, al regreso de vacaciones, por decirlo así, va a haber novedades entonces. Digo, como acciones, como medidas. No, yo estimo que sí. Nosotros tenemos que continuar con las acciones que hemos prometido. Habrá diversos tipos de acción, yo no sé cuál se podrá concretar ahora. Primero se va a analizar, porque habíamos pospuesto, porque comenzaron las noticias preocupantes al calor de la fecha que habíamos puesto para una caravana. Lo primero que tenemos que decir es si la reiteramos a la caravana o no, o si la volvemos a postergar, pero seguramente algún otro tipo de acciones vamos a desarrollar, o la misma caravana. No nos podemos quedar con que el gobierno siga sin recibirnos en paritaria. La paritaria está funcionando, en La Rioja sigue sin funcionar. Los gremios del Estado provincial, los gremios provinciales que dependemos del Estado, están todos angustiados, están todos reunificándose, juntándose, conversando, porque la preocupación se generaliza cada día más. No hay incremento de salario. Te imaginas que el aumento del costo de vida sigue, yo no diría mínimamente, pero sigue, y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Queremos que nos escuchen, queremos que... quería anunciar, si vos me permites, que hoy, miércoles a las 18, en el canal de YouTube de AMP, estamos presentando un libro de una autora riojana, una compañera nuestra que fue secretaria gremial de AMP, expresa política, ha reunido una cantidad de elementos para un libro que se llama Algo hemos hecho. Está referido a la lucha contra la dictadura en su momento, en la década del 70 en adelante. Lo vamos a presentar virtualmente hoy a las 18 en el canal de YouTube de AMP. Y seguimos muy activos con el canal. ¿Quién es la autora, Rogelio? La compañera Azucena del Carmen de la Fuente, ex secretaria gremial de AMP. Es el segundo libro. Había escrito un libro recuperando cosas, memorias de la cárcel, cárcel por la que pasó ella, como su vivencia de la cárcel. Y ahora ha publicado un segundo libro que lo ha editado AMP. Ya está la edición de papel, la estamos esperando a la edición de papel, pero esta tarde hacemos una presentación virtual hasta que podamos hacer la otra presentación. Están todos invitados entonces para la edición. Rogelio, ¿qué pasó? Creo que no vino en el sueldo de ahora de junio esa deuda que queda pendiente. Vino el 50%,
por ahí las liquidaciones pueden haber venido un poco controvertidas, un poco mal. ¿Qué me decís que la incorporaron? ¿Cómo? ¿La incorporaron a esa deuda? Un 50%, la mitad. Ajá. Tienen que consultar con el recibo de sueldo, no, nada. Tienen que consultar si hay alguna duda con el recibo de sueldo en la delegación, para que hagan el trabajito con la comisión que tiene que ver con esto desde AMP. Consultar como para tener seguridad de que le hayan liquidado bien. Algunos no han notado gran incremento, pero tampoco ha sido un gran incremento. Sí, era una diferencia de lo que ya se está pagando desde febrero, que es lo único que se incorporó en lo que va del año, que es un arreglo del año próximo pasado, firmado este año, pero es un acuerdo que nos llevó la lucha del año pasado de AMP. No, yo porque me mostraba, te pregunté esto, porque yo vi un recibo de un colega que tiene un solo cargo y lo mismo que cobró el mes pasado lo cobró, ¿viste? Por eso ahí... No, entonces que la fotocopia del recibo de sueldo para que desde la delegación hagan la averiguación correspondiente. Sí. No, deben haberle pagado mal. Es muy posible. Sí, es muy posible. Así que, bueno, entonces siguen, a pesar de la vacación, siguen en alerta, siguen bueno, pensando en que el gobierno nos debe, o al menos intentar hablar sobre el tema de la paritaria. Mire, y la idea va creciendo. Yo le digo que no es en vano lo que estamos haciendo, muy solitariamente, porque usted habrá visto que en la docencia lo único que nos estamos moviendo somos los de AMP. Esto está claro. Muy en soledad, dándonos la espalda el gobierno. Pero bueno, pero usted dice, hay movida de los otros, no, empieza a haber movida de los otros gremios estatales también. Dice, hay otros que están peor que nosotros. Pero nosotros por lo menos tenemos una paritaria nacional que nos fija un piso y pero esto ya no se dio. En julio tenía que reunirse otra vez la paritaria nacional. No se ha reunido la paritaria nacional tampoco. No, digo, cuando dice de los otros gremios, se refiere a los gremios del sector público. Claro, en general, los gremios de la administración pública, porque lo dividimos como gremios del parque industrial, digamos, gremios privados, de trabajadores de industrias, de cosas privadas, y los trabajadores del Estado. En general, los trabajadores del Estado sí que se están moviendo, se están muy preocupados también, requiriendo más o menos los mismos términos. Se han requerido por el gobierno. Y los otros gremios que se presentan a otros docentes no dicen nada tampoco, ¿no? No, yo veo que no veo ninguna expresión de reclamo, de rechazo a nada. Yo me guío por lo que desde mi casa escucho, veo la televisión, el diario, un poco el celular, que uno empieza a manejar algunas cuestiones ahí. Sí, pero no, parece que, y no es que haya tranquilidad, no es que la gente, que los docentes, no, falta que nos movamos. Por eso nosotros nos movemos todos los días y a usted le consta. Entonces, si hiciéramos la pandemia nos ha relajado. Sí, pero ya venían relajados algunos. Ajá. Algunos ya venían relajados. En fin, usted me entiende. Bueno, sí. Bueno, le agradezco la comunicación y estamos a sus órdenes. Seguramente que toda esta semana, Rogelio, ya concluida o concretada la asamblea, bueno, vamos a requerir su palabra para seguir hablando de la actividad. Con todo gusto, Bueno, buenos días.